Anticaria Viajes. Anticaria Viajes es una agencia 100% antequerana que cuenta con profesionales altamente cualificados con años de experiencia en el sector. La agencia le ofrece cualquier servicio turístico, desde un billete de tren hasta el viaje de sus sueños, ayudándole para que cada experiencia se convierta en su viaje ideal. En Anticaria Viajes le asesorarán en persona y atenderán sus necesidades para darle la solución perfecta. Anticaria Viajes, calle Carreteros 1, teléfono 95270 6055, Antequera. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por acudir a la convocatoria de prensa de Antequera que hemos hecho de manera conjunta como alcalde y todos los grupos municipales. Disculpar un momento la presencia del portavoz del Grupo Izquierda Unida porque ha sufrido un asunto profesional que le va a retrasar su incorporación. Después ya tendremos con él y recordaremos lo que ya habíamos previsto. La compañía tiene alcalde, el portavoz, en el caso del Grupo Popular, José Ramón Carmona, y el portavoz del Grupo Socialista, Javier Lucas. ¿Para qué? Pues mirad, tuvimos el pasado lunes por la tarde, yo le voy a dar la palabra ahora a ellos, tuvimos el pasado lunes 28 por la tarde pues, una reunión, el acuerdo del Pleno del mes de septiembre, donde los grupos municipales acordamos reunirnos en comisión, junta de portavoces, mejor dicho, comisión para establecer las investigaciones y el conocimiento exacto y concreto de todo lo que supone el proyecto del Palacio de Ferias y Exposiciones de Antequera, para que tuviéramos toda la información en nuestra mano, para que todos tuviéramos claro de qué estábamos hablando y poder llegar a un objetivo que no es otro, no puede ser otro, sino que este asunto se resuelva de la manera más óptima para el Ayuntamiento de Antequera, puesto que somos los representantes de los antequeranos que debemos luchar por la salvaguarda de sus intereses y hacerlo pues de la manera conjunta que todos creo que deseamos. En esa comisión del pasado lunes yo le comuniqué a los grupos que lo que ya habíamos adelantado a la directora general de Relaciones Financieras con las entidades locales de la Junta de Andalucía, en la cual mi compañero Juan Rosa y yo nos desplazamos a Sevilla, establecimos la posibilidad de que el Ayuntamiento de Antequera pudiera hacer efectiva la deuda que nos reclama la Junta de Andalucía como reintegro de la subvención otorgada durante el tiempo para el Palacio de Ferias, hacerlo con imposibilidad, lógicamente, de hacerlo de otra manera, pues aparte del estacionamiento, aparte del aplazamiento, aparte de todas las figuras económicas y de saldo de deuda que podemos tener en la administración, hacerlo con un pago en especie y posteriormente llegar a los acuerdos necesarios y oportunos con la Junta de Andalucía para de manera conjunta, para de manera conveniada en este caso, pues poner cuando se pueda, cuando las circunstancias económicas lo permitan, esa instalación en marcha. Yo me comprometí con la directora general a que le vamos a mandar a enviar un informe jurídico de los servicios de la Secretaría General, concretamente del Secretario General del Ayuntamiento de Antequera, donde fundamentar jurídicamente la posibilidad del pago en especie del Palacio de Ferias. Y este es el motivo de esta convocatoria. Yo al comunicárselo a los representantes, la señora León, el señor Carmona, el señor Mata y yo, establecimos la posibilidad de establecer un acuerdo de todos los grupos municipales, hacerlo efectivo y comunicarlo, ¿no? Y por eso está hoy aquí el señor Luque, el señor Carmona, nos incorporará el señor Mata. En este informe, yo le voy a dar la palabra a ellos, simplemente voy a leer las conclusiones del informe. Yo creo que es un informe impecable en todo lo que supone su confección, su desarrollo y su fundamentación, y como conclusiones dice: la primera, las deudas derivadas del reintegro de subvenciones proceden de un derecho público
tiene en consideración de ingresos de derecho público conforme al artículo 38 de la Ley General de Subvenciones, y para su gestión y cobro se aplica la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación conforme al artículo 11 de la Ley General Presupuestaria, pero ello no les confiere, como señala el Tribunal Supremo, el carácter de deuda tributaria. Segundo, las deudas no tributarias, se considera ya esta deuda como no tributaria, podrían ser susceptibles de pago en especie sin necesidad de que una ley expresamente lo admita, pues la ley exige tal condición solo para las deudas tributarias. Y como la ley no lo ha dispuesto de forma expresa, también para las deudas no tributarias no debería aplicarse dicha condición. El artículo 40 del Reglamento de Recaudación indica que lo previsto en el citado precepto será aplicable lo establecido en la legislación civil para la dación en pago. Es decir, remite al artículo 1175 del Código Civil, el deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. En definitiva, como conclusión final, se estima que existen argumentos legales para justificar razonablemente que la comunidad autónoma pudiese admitir el pago en especie de la deuda proveniente del reintegro de la subvención concedida para la construcción del Palacio de Antequera, por ser una deuda de carácter no tributario en la que no está exigido que una ley expresa lo permita, siempre que así se estime conveniente por parte de la comunidad autónoma. Como ya el secretario nos dice que puede admitirse el pago de esta manera, tal como defendíamos, porque obviamente las alegaciones que se hicieron en el mes de noviembre, una de ellas era reflejaba esa posibilidad y había sido informada por el secretario de la misma manera, por tanto se ratifica en este informe lo mismo que le he dicho en las propias alegaciones, es por lo que decidimos los grupos que ya no depende solamente de una norma jurídica en sí que sea posible o imposible, sino que depende que los que tienen que admitir el pago, en este caso la Junta de Andalucía, decida el poder admitirlo como pago en especie. Y para posibilitar que esta acción sea todavía más justificada, que sea más coordinada, que sea más completa, pues es por lo que propusimos y así decidimos que todos los grupos hiciéramos un acuerdo, que veremos, en el que solicitamos, el acuerdo es simplemente solicitar a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio que admita el pago en especie de la deuda proveniente del reintegro de la subvención concedida para la construcción del Palacio de Antequera, por ser una deuda de carácter no tributario y no existir una ley expresa que impida dicha forma de pago. Eso es lo que queremos hacer, acordar por el bien de los ciudadanos de Antequera, que se nos ciudad y por lógicamente por la viabilidad económica del ayuntamiento que regula en unos mejores servicios. Y yo le doy la palabra a Luque. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Desde el Partido Socialista siempre hemos sido de la opinión, y así lo hemos manifestado en cuantas ocasiones hemos tenido ocasión, que la asunción del Palacio de Ferias y posteriormente de la deuda que nos exige la Junta de Andalucía por la posesión del dinero que nos dio en su momento para la propia obra del Palacio, pasaba por llegar a tener una buena relación con la Junta y, por supuesto, llegar a los acuerdos necesarios para llegar a las soluciones que fueran precisas. Este acuerdo al que hemos llegado los tres grupos políticos del Ayuntamiento de solicitar la dación en pago realmente supone un inicio de un cambio de actitud en nuestras relaciones con la Junta de Andalucía. Pero el camino es largo y lleno de dificultades. Y necesitará de grandes dosis de diálogo y de diplomacia. Tenemos la esperanza de conseguir la comprensión por parte de la Junta de Andalucía de todos los problemas que tuvo en su momento el Palacio de Ferias para su construcción y su puesta en funcionamiento. Entre ellos, una importante, aparte de los problemas de construcción que todos conocemos, fue la situación que en esos momentos también se encontraba el país con la crisis económica, situación que también sorprendió tanto al Ayuntamiento como a la propia Junta de Andalucía. Ya por otra parte, esperamos que lo único que nos guía a todos
en este asunto sea el interés de todos nuestros ciudadanos. Olvidarnos de intereses partidistas y de intentar sacar un rédito político a la situación en la cual nos encontramos actualmente. Muchas gracias. En nombre del Grupo Popular, agradecer al alcalde la coordinación de esta reunión el pasado día para poder hacer un acuerdo que creo que se puede calificar de histórico en cuanto a que toda la oposición y el gobierno estamos unidos en el mismo fin, que es defender los intereses de la ciudad, tal cual le venimos haciendo y reclamando desde hace tiempo. Estoy seguro que esta no será la última vez. Nosotros estamos trabajando arduamente para tratar de limar asperezas con cualquier administración con la cual tenemos disputas. Es cierto, hay que reconocer que la Junta de Andalucía es la única administración que ha tratado de reclamar el importe de la subvención dada al Ayuntamiento de Antequera con el tema de las ferias, eso es una idea, pero intentamos, como digo, establecer una hoja de ruta en la cual desde hace tiempo estamos dando soluciones para intentar resolver el problema, porque la única obsesión del equipo de gobierno, y con la alcalde a la cabeza, como ha comentado, es tratar de resolver y que no genere más perjuicio. Yo no pretendo entrar en más cuestiones sobre el tema porque se ha dicho ampliamente, pero sí agradezco al alcalde, insisto, y a los portavoces la comprensión, y creo que es muy importante que nos mostremos unidos en ese camino largo, como decía el portavoz del Partido Socialista, que aún nos queda, y que estamos seguros que estaremos con el alcalde y con los portavoces representando a la ciudad, los intereses de los ciudadanos y tratando de luchar por una causa justa que al final tendrá que llevar a buen puerto ese nuestro deseo. Bueno, pues yo simplemente deciros que se busca solo y exclusivamente una vez que creo que tenemos, siempre hemos tenido, creo que siempre hemos tenido la legitimidad, ¿no? Pero digo siempre hemos tenido, y cuando digo siempre hemos tenido, digo el Ayuntamiento de Antequera, en la ciudad de Antequera. Pero esta legitimidad se ha hecho ahora ya patente en un fundamento. Es decir, antes podíamos, se podía opinar, o se podía tener opiniones distintas o dispares con respecto al tratamiento de una cuestión u otra. Yo le agradezco, porque agradezco el espíritu del Grupo Popular, o del Grupo Socialista, como del Grupo de Izquierda Unida a través de sus portavoces, por supuesto, y todos los componentes, que todos, una vez que hemos llegado a un principio de común, un denominador común de acuerdo razonado, pues hemos hecho lo que teníamos que hacer, que no es otra cosa que ponernos de acuerdo para reivindicar todo lo mismo, que es el bien de los ciudadanos de Antequera. Pero claro, no podíamos ir con opiniones particulares o opiniones absolutamente personales sobre la determinación de la solución de este extremo. No, teníamos que ir todos unidos fundamentadamente. Y este es el fundamento, es decir, lo que se había propuesto, porque el Ayuntamiento de Antequera ya lo había propuesto, precisamente estos dos grupos que estamos hoy aquí, ya nos habíamos puesto de acuerdo en lo mismo, en el mes de noviembre del año 2014. Lo que pasa es que muchas veces sale más el desacuerdo que los acuerdos. Los grandes acuerdos, y esto es reiterar lo que ya habíamos acordado en noviembre del 2014, eso lo quiero recordar. Lo que pasa es que hoy se ha fundamentado, tenemos el poder del fundamento jurídico. Antes era el poder del Pleno, lógicamente, que hace una solicitud formal y legal, pero era más la expresión de un deseo que el hecho razonado desde el punto de vista de la normativa. Por tanto, es que es importante, creo yo, cuando una administración tiene que decidir, sea cual sea, tiene que decidir la toma de decisión sobre un aspecto determinado, pues yo como alcalde en este caso entiendo que debe ser más leal, por esta parte, más leal y más real y más contundente. Y la contundencia no quiero hablarlo desde un punto de vista, sino desde la contundencia jurídica y de la contundencia de un acuerdo político, pues el que todos los grupos municipales se dirijan
conjuntamente y en el mismo sentido, solicitando una cuestión que yo creo que es la razonada, que es la lógica, que no perjudica a nadie y que sí puede llegar a un acuerdo para un futuro posterior de esa instalación, que no me cabe duda que lo va a tener, pero que ahora, hoy, en estos años, es difícilmente cumplible, por no decir imposible. Por tanto, agradecer al Grupo Popular, lo he repetido, al Grupo Socialista y al Grupo Izquierda Unida, pues que tengamos toda amplitud de mira y que este espíritu de los cólmenes que yo he hablado en otras ocasiones ya trasciende y podemos hablar de un antes y un después, espero y deseo a la hora de razonar y a la hora de trabajar y coordinar para solucionar el tema del Palacio de Feria y de